Vamos a ver entonces los amplificadores operacionales, que son básicamente amplificadores de uso general y que constituyen una parte fundamental de los circuitos integrados analógicos. Estos amplificadores trabajan con realimentación negativa y se los configura de diversas formas para que realicen distintas operaciones. De ahí es donde viene su nombre de operacional, porque pueden realizar sumas de voltajes, restas, integraciones, derivaciones. Como amplificador clásico ya es una multiplicación, porque tenemos la entrada multiplicado por un valor y eso nos da la salida. También, si ese valor es menor que 1, estaríamos haciendo una división o un cociente. Estos amplificadores vienen en un único chip, en un único integrado, y tenemos por ejemplo, 741, que es el amplificador más común que existe, porque ya lleva como 40 años en el mercado. Es un pin que tiene 8 pines, hay un pin que no se conecta y los otros 7 sirven para algo. Por ejemplo, tenemos el pin 2 que corresponde con la entrada inversora, el pin 3 que corresponde con la entrada no inversora, el pin 6 que corresponde con la salida, y el pin 7 es la alimentación positiva y el 4 es la alimentación negativa. Pueden tener algún terminal más, pero básicamente son estos 5 los que no pueden faltar en ningún amplificador operacional. Tenemos un BCC, que es la alimentación positiva, ya dijimos, un BEE, que es la alimentación negativa, una entrada inversora, una entrada no inversora y la salida. Existen amplificadores operacionales que se dicen single, que significa que viene un amplificador operacional en un chip, en un integradito. Hay otros que se lo dicen dual, significa que en un integradito vienen 2 operacionales. Y hay otros que pueden venir 4 operacionales en un integradito. Un ejemplo de un operacional donde vienen, o sea, quiero decir, un integradito donde vienen 4 operacionales, es el TL084. Y un ejemplo de un integrado dual donde vienen 2 operacionales es el LF353. Vamos a ver entonces cuáles serían las características de un amplificador operacional ideal. El amplificador operacional ideal tiene una ganancia muy grande. En el modelo ideal esa ganancia es infinita y es lo que se llama una ganancia de lazo abierto. La salida entonces es con una A muy grande, sería B2 menos B1, que es el voltaje de la entrada inversora. Los amplificadores operacionales tienen una impedancia de entrada muy alta, infinita, lo cual significa que la corriente de entrada es cero. Al tener una resistencia de entrada infinita significa que no puede haber corriente. La corriente que circula por ahí es cero. Estamos hablando siempre del ideal. Por otro lado, a la salida lo que tenemos es una impedancia idealmente cero. En realidad en la práctica son muy pocos ohms, pero es cercana a cero. Bueno, cuando vemos entonces esto así por primera vez, uno se pregunta es ¿para qué sirve un amplificador que tiene una ganancia infinita? La clave de hacer un amplificador con una ganancia infinita está en el uso de la realimentación negativa. En general, entonces, la realimentación negativa consiste que una fracción de lo que aparece a la salida vuelve a la entrada inversora a través de lo que se llama el circuito de realimentación. El efecto que causa esto es que se forma un cortocircuito virtual. No es un cortocircuito real, sino que funciona como que en las dos entradas nosotros tenemos la misma tensión. En la entrada inversora y en la entrada no inversora
como si hubiera conectado un cable. No es en realidad que está conectado un cable, pero el efecto es que la diferencia de tensión entre la entrada inversora y la entrada no inversora es 0 volt. Eso es lo que se llama un cortocircuito virtual. Bueno, cuando eso ocurre, cuando está bien diseñado el amplificador con la realimentación que corresponde, el amplificador va a hacer todo lo posible para que ese cortocircuito virtual permanezca. Esto es medio complicado de entender sin ejemplo, así que vamos a visualizarlo un poco con un ejemplo. Con la configuración, una de las más clásicas, que es la del amplificador inversor. Cuando un amplificador está conectado como amplificador inversor, pasa lo siguiente. La entrada no inversora va a tierra y la entrada inversora va conectada a la salida a través de la resistencia de realimentación y a la entrada a través de otra resistencia. Si se aplica el concepto que dijimos recién de cortocircuito virtual, los voltajes van a ser lo mismo. Como sabemos que el voltaje de masa es 0 porque está conectado masa a 0 volt, entonces el voltaje que vamos a tener en la entrada no inversora también va a ser 0, porque la diferencia entre esas dos entradas, vuelvo a repetir, es 0. Ese concepto es muy importante. En todo esto tienen que tener bien en claro dos conceptos muy importantes: que la corriente de entrada es 0 y que la diferencia de tensión entre la entrada inversora y la entrada no inversora también es 0. Bien, entonces vamos a tener una tensión a la entrada BI, y esa tensión va a generar una corriente que pasa a través de R1, pero esa corriente no puede ir a la entrada del amplificador porque sabemos bien que por el amplificador la corriente de entrada es 0. Así que el único camino que le queda a esa corriente es pasar por R2. Esto nos lleva a la ecuación final que está ahí, que nos dice que la ganancia de tensión es menos R2 dividido R1, que vamos a ver luego más adelante la matemática que explica esto, que es bastante sencilla, pero lo vamos a ver luego con más detalle. Por ahora nos quedamos con los conceptos que vimos hasta ahora, principalmente de lo que es un amplificador operacional ideal.